Gracias, presidente. La lengua azul es una enfermedad viral de los rumiantes que se transmite por insectos del género Culicoides. Las especies ganaderas afectadas son las ovejas, las vacas y las cabras, pero las ovejas son particularmente susceptibles al virus, sobre todo, además, a determinadas cepas que pueden resultar en tasas de mortalidad de hasta el 70%. Los serotipos del virus de la lengua azul detectados en España en los últimos años han sido el 1, el 4 y el 8. El caso del serotipo 8, que es el que ha afectado desde el año 2006 a gran parte de Europa, pues no solo produce cuadros clínicos importantes en ganado ovino, sino que también afecta a vacuno con unos niveles de mortalidad muy inferiores. Hay que tener en cuenta que en las zonas afectadas por primera vez el virus provoca graves pérdidas económicas, sobre todo en el ganado ovino, no tanto por los efectos de la enfermedad, sino por las consecuencias que provoca sobre el comercio debido a las restricciones, a la gran dificultad que supone su combate y erradicación, y a menudo también pues por los efectos negativos que produce la vacunación, sobre todo en la cabaña ovina. La enfermedad, además, causa importantes pérdidas en el sector, ya que los animales rinden menos, producen menos leche, abortan, retrasan los ciclos reproductivos y engordan más despacio. Las principales medidas de prevención son las restricciones al movimiento pecuario de animales desde las zonas de restricción, el uso de insecticidas y de repelentes tanto en locales como en medios de transporte y en animales, y también la vacunación. La vacunación, pues bueno, tiene una legislación que tiene que cumplir a través de una directiva europea, la 2000/75, en la que se recogen las disposiciones específicas relativas a las medidas de lucha y erradicación de la fiebre catarral ovina, que a su vez se transpone al Real Decreto 1228/2001 del 8 de noviembre. Actualmente el programa de vacunación frente a la lengua azul se encuentra especificado en una orden también y allí se recogen las medidas específicas de protección en relación con la lengua azul. Esas órdenes establecen la obligatoriedad de la vacunación para el caso de animales mayores de 3 meses de la especie ovina y bovina frente a los serotipos 1 y 4 en las respectivas zonas de restricción. En lo que respecta al serotipo 8, que es el último que está afectando a la zona central de Francia, se establece la vacunación obligatoria en las comunidades autónomas de Cataluña, Aragón y la Comunidad Foral de Navarra, permitiendo asimismo la vacunación voluntaria frente a este serotipo en la comunidad autónoma del País Vasco. La semana del 11 de enero salió a información pública el proyecto de la nueva orden del Ministerio, al que UAGA presentó una serie de alegaciones y de propuestas a través de COAG, debido a la negativa experiencia que ya se sufrió en el año 2008 por la vacunación de los serotipos 1 y 4 en algunas explotaciones, como ya he dicho, sobre todo de ovino, que provocaron numerosas bajas, numerosos abortos y además síndrome consuntivo crónico en las ovejas, problemas que han repercutido de una manera muy dura a la cabaña ganadera durante los siguientes años. Hace aproximadamente un año se detectó un nuevo brote en la zona central de Francia, en una granja del país, y desde entonces el Estado español ha estado tratando de reforzar esos controles de salud de ganado a este lado de los Pirineos. Las comunidades autónomas, como ya he dicho, de Aragón, Cataluña y Navarra, manifestaron ya en su día su interés en llevar a cabo una vacunación preventiva propuesta por el Ministerio a través de la nueva orden en la totalidad de los animales de las especies bovina y ovina presentes en nuestro territorio a 100 kilómetros de la frontera. Asimismo, el País Vasco solicitó que esa vacunación preventiva pudiera llevarse a cabo de forma voluntaria y no de forma obligatoria en su territorio. De esta manera, pues bueno, Navarra, Aragón y Cataluña estamos obligados a cumplir la consiguiente orden y, por lo tanto, a vacunar los animales. El plazo que se estableció en aquella orden en un principio era el 30 de abril, aunque luego se prorrogó hasta el 15 de junio. La entrada en Francia del virus de la lengua azul del serotipo número 8, pues bueno, está suponiendo un nuevo riesgo, sobre todo económico, para las explotaciones ganaderas aragonesas, y por eso se han aplicado las pertinentes medidas antes de que se pudiera producir ese impacto de la enfermedad sobre la cabaña aragonesa, más a más teniendo en cuenta pues la importancia que tiene el sector ganadero en nuestra comunidad.
Entre esas medidas pues está la vacunación preventiva. Esos 100 kilómetros que decimos que hay que cubrir con esa vacunación, pues bueno, traducido de otra forma sería inmunizar unas 500.000 ovejas, unas 30.000 vacas nodrizas, unos 100.000 terneros, todos ellos mayores de 3 meses. Es decir, la cabaña de ovino y vacuno, pues bueno, ubicada en las comarcas más al norte de Aragón. Los ganaderos están muy preocupados porque todavía tienen, como he dicho, en la retina los efectos de los graves efectos sufridos a raíz de la anterior vacunación en el 2008 y bueno, es una preocupación fundamentada porque las pérdidas, como digo, fueron muy graves. Por eso, en vista de la situación actual y del desconocimiento de los efectos que esa vacuna iba a tener en el ganado, pues presentamos esta iniciativa. Creemos que las demandas que presentamos en esta iniciativa son justas y además están justificadas en base a los propios profesionales. Valga como ejemplo que los veterinarios de las agrupaciones de defensa sanitaria de ganado ovino, caprino y vacuno de la provincia de Huesca dijeron que no colaborarían en el desarrollo de una campaña de vacunación contra esta enfermedad mientras no se estableciera un protocolo de actuación para el caso en el que aparecieran efectos secundarios. Por eso, en el primer punto de la iniciativa solicitamos precisamente eso, que se establezca un protocolo de actuación para los casos en los que se produzcan reacciones adversas a la vacunación preventiva contra el virus de la lengua azul. Por otro lado, los riesgos y los gastos económicos que asumen los ganaderos son ya suficientemente importantes como para que tengan que asumir además los derivados de la vacunación de los animales. Por eso, en su día, solicitamos que se asumiera el coste de la inoculación de la vacuna de aquellos animales de la comunidad autónoma que tuvieran que ser vacunados. Y también quisimos remarcar que cuando se tomó la decisión de realizar esa vacunación obligatoria de todos los animales en Aragón, pues no se había realizado ninguna prueba piloto para asegurar la inocuidad de la vacuna en la cabaña ganadera, lo que también pues genera unos riesgos económicos que podrían poner en compromiso la viabilidad de las explotaciones. Por eso, en el tercer punto solicitamos que se prevea una partida económica suficiente para cubrir las posibles pérdidas económicas de los ganaderos generadas por las reacciones secundarias de la vacuna, así como por las repercusiones negativas que pudieran producirse en los mercados por la incidencia de la enfermedad. Asimismo, y como último punto de la propuesta, pues pedíamos que se inste al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Alimentación y Medio Ambiente a que se prevea una línea de ayudas con agroseguro para compensar las bajas producidas por la vacunación. A raíz de todo el tiempo que ha pasado desde que presentamos esta iniciativa, pues han cambiado algunas cosas, porque como ven, esta iniciativa se presentó el 8 de febrero de este año, hace ya casi 8 meses. Sabemos que el coste de las vacunas lo asume el Ministerio, pero las inoculaciones de momento pues las están administrando las ADS, los veterinarios de las ADS, y ese gasto se está repercutiendo a los ganaderos. También sabemos que en la última reunión del director general de Alimentación y Fomento Agroalimentario del Gobierno de Aragón, Enrique Novales, con los afectados, pues dijo que la vacunación pasaba a ser voluntaria. Pero aún así, bueno, hemos decidido mantener esta propuesta para poder seguir apoyando al sector ganadero y evitar en la medida de lo posible o disminuir las afecciones económicas que pudieran derivarse de la administración de esta vacuna contra la lengua azul. La vigilancia, el control y la erradicación de la enfermedad a través de la vacunación implica enormes beneficios en la medida en que se evitan las pérdidas económicas directas e indirectas, pero no es menos cierto que una mala reacción del ganado a la vacuna pues podría suponer pérdidas enormes al sector, y eso es precisamente lo que queríamos evitar con esta iniciativa. Muchas gracias.